Hola, soy Antonio Barnés, doctor en Filología por la Universidad de Granada, España, y profesor de Literatura en la Universidad de Castilla-La Mancha, también en España. Voy a empezar a impartir un curso sobre el libro que acabo de publicar, que se titula Visita guiada por la literatura española. Está publicado en Madrid por la editorial Dickinson. ¿Qué pretende este libro? Porque cualquier libro hay que justificarlo. No tiene sentido publicar un libro que ya existe o publicar un libro que tiene una aspiración que ya ha cumplido otro. ¿Por qué he escrito este libro? Visita guiada por la literatura española. Porque llevo varios años impartiendo un curso introductorio a la literatura española y busqué un manual que pudiera servir de pauta a mis clases. Evidentemente hay muchos libros de literatura, muchos libros de historia de la literatura, pero un curso introductorio necesita un libro especial. No puede ser una historia de la literatura como la de Alborg, en la editorial Gredos, de varios tomos, o como la historia de la literatura que publicó la editorial Crítica bajo la dirección de Francisco Rico, u otras historias de la literatura en varios tomos que no se pueden explicar en el curso académico de un cuatrimestre. Tiene que ser un curso completamente introductorio. ¿Hay libros de este tipo? Sí, pero no encontré libros en los que apareciera abundancia de textos literarios. Encontré libros sobre todo de crítica literaria, de exposición de la historia de la literatura, pero sin muestras de literatura. Y creo que para enseñar la literatura, en primer lugar, hay que leer textos. El crítico literario, el profesor, debe ser un guía, pero no debe interponerse entre los libros y los lectores, entre los autores y los lectores. Debe ser un guía que, como en un museo, se sitúa junto al cuadro, junto a la escultura, junto al objeto que se está contemplando, pero no entre el objeto y el espectador, porque si el guía se coloca entre el objeto y el espectador, el guía está siendo un obstáculo para la contemplación del objeto. Y no se trata de eso. La literatura es un acto de comunicación, un proceso de comunicación entre un autor y un lector. El crítico, el profesor, el maestro, no debe situarse en medio del autor y del lector, sino al lado. Debe ayudar a que el lector comprenda al autor, pero no debe situarse en una posición que obstaculice esa comunicación. Por eso, este manual, Visita guiada por la literatura española, contiene medio centenar de textos literarios desde la Edad Media hasta nuestros días. Y alrededor de esos textos literarios hay unos breves comentarios que hacen más inteligible la comprensión de esos textos, pero que no pretende sustituir la lectura del texto original por parte del lector. Esa es una primera característica. Pero después hay una segunda característica que hacen de este libro una pieza original. ¿Por qué? Porque la historia de la literatura, los textos literarios necesitan una ordenación, necesitan una clasificación. Normalmente la clasificación que se hace es de carácter temporal, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Se hace por estilos, renacimiento, barroco, neoclasicismo, y romanticismo, realismo, naturalismo.
o se hace por generaciones, generación del 98, generación del 27, en fin, la historia de la literatura, como es lógico, se hace normalmente siguiendo una secuencia temporal. Lo que sucede es que, a mi modo de ver, el tiempo sirve para ordenar los acontecimientos, pero el tiempo por sí mismo no explica el hecho literario. Y tampoco los estilos, es decir, el hecho de que en una determinada época el estilo se llame Renacimiento o en otra determinada época el estilo se llama Barroco, eso no significa que esos estilos muevan a determinadas personas a escribir. ¿Qué es lo que mueve a determinadas personas a escribir? Pues evidentemente su libertad, su decisión de hacerlo, porque la escritura normalmente es un acto libre. Es verdad que hay escritores que han escrito por encargo. Por ejemplo, Santa Teresa pone por escrito la historia de su vida, de sus fundaciones, por, digamos, encargo de sus superiores o de sus confesores. No es que le obligasen a escribir, pero sí, digamos, le animaron a hacerlo. Pero la mayor parte de los escritores han escrito por propia iniciativa. Ahora bien, ¿qué tipo de personas son los escritores? ¿Son personas normales y corrientes? Bueno, evidentemente son seres humanos como nosotros, con normalmente un talento particular, una especial sensibilidad, una capacidad creativa, aunque es verdad que, como decía Picasso, la inspiración suele venir cuando el artista está trabajando. Pero, ¿qué motivos impulsan a unas personas a escribir? Estaba yo pensando en esto cuando contemplé la entrada de la Biblioteca Nacional de España. Si conocéis la Biblioteca Nacional de España, en el Paseo de Recoletos, habréis visto que en la amplia escalinata hay 6 esculturas, 2 adelantadas y 4 retrasadas, adosadas a la fachada. Las 2 esculturas adelantadas pertenecen a San Isidoro de Sevilla y Alfonso X el Sabio, un obispo de Sevilla del siglo VI después de Cristo y un rey de Castilla y León que se llamó Alfonso X el Sabio del siglo XIII. Bien, pues detrás de estas 2 esculturas hay otras 4. A la izquierda hay 2 personajes con toga académica que corresponden a Elio Antonio de Nebrija y Juan Luis Vives. 2 humanistas, 2 profesores, bueno, el profesor fue Nebrija, Vives fue más un autodidacta, digamos, que vivieron a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI. Y a la derecha aparecen otros 2 personajes, que son nada más y nada menos que Lope de Vega y Miguel de Cervantes, que vivieron entre el siglo XVI y el siglo XVII. Cervantes es nuestro autor más universal por su obra El Quijote, probablemente el personaje literario más reproducido, más conocido, más emblemático, junto con su escudero Sancho. Y Lope de Vega es nuestro autor más prolífico y probablemente el autor más prolífico de la literatura universal. Escribió cientos de obras, teatro, poesía y novela. También Cervantes escribió teatro, poesía y novela, pero Cervantes es cumbre sobre todo de la novela por El Quijote y Lope es más conocido sobre todo por el teatro, por haber creado el Teatro Nacional Español. Bien, ¿qué tienen que ver estos personajes con una historia de la literatura? Pues pensé que estos 6 personajes podrían ser los guías de este viaje, los guías de esta visita. ¿Tiene algún sentido hacer los guías de esta visita? Sí, tiene sentido, porque estos personajes representan de alguna manera diferentes estatus
más que grupos, yo diría estatus o diferentes modos de estar en el mundo que facilitaron o que les impulsaron a la escritura. San Isidoro, eclesiástico. El mundo de los eclesiásticos, el mundo de los clérigos. Alfonso X el Sabio, rey. El mundo de los reyes, de los aristócratas, de los nobles, el mundo cortesano. Nebrija y Vives, humanistas, representantes de esa corriente de pensamiento renacentista que surge en Italia y que después se va extendiendo por toda Europa y que en Vives sobre todo, pero también en Nebrija tiene unos grandes representantes. Junto con el humanismo yo incluiría también a los profesores universitarios, aunque es cierto que el movimiento humanista normalmente no ha coincidido con el de la universidad. Es más, en cierta medida el humanismo se opone al academicismo de la universidad, se opone al ámbito escolástico, pero en cierta manera también son ámbitos colindantes porque unos y otros han pasado por las aulas universitarias, unos y otros tienen una formación cultural muy elevada. Y finalmente tenemos a Cervantes y a Lope, que no los encuadramos ni entre los eclesiásticos, ni entre los aristócratas, ni entre los humanistas, sino podríamos decir que son escritores en estricto sentido, escritores que inauguran la escritura como oficio, la escritura como forma de vida. Yo los he denominado escritores in genere, escritores en general. Podemos decir que la literatura española se ha puesto en marcha a partir de eclesiásticos, aristócratas y humanistas. Estoy hablando de literatura culta, evidentemente, porque la literatura popular está siempre viva, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo sobre todo a la literatura de carácter culto, puesta en marcha por eclesiásticos, por nobles, por humanistas, y una vez puesto en marcha la literatura, podemos decir que ya va sola, ¿no? Y Cervantes y López yo creo que son unos grandes representantes de esta literatura. Ellos son escritores totales, de poesía y de prosa, de diversos géneros. No todos los escritores van a cultivar todos los géneros, pero precisamente por eso Lope y Cervantes son buenos representantes de toda esa pléyade de escritores. Bien, pues estas son las dos coordenadas de este libro y estas son las dos coordenadas de estas sesiones. Es decir, por un lado, una visita guiada que no es invasiva, sino que es insinuante, que acerca al autor y al lector, y por otra parte estos distintos guías que nos van a llevar por un lado y por otro. A partir de aquí iremos desarrollando en estos vídeos iremos visitando las distintas salas donde se encuentran estos autores y estos textos. Por el momento, nada más. Muchas gracias.